Este mes próximo comenzaremos una nueva edición de nuestro taller de autoestima. Se trata de un taller especialmente enfocado hacia aquellas personas que están o han salido de una relación tóxica. Abordamos temas como la dependencia emocional, la disonancia cognitiva, la asertividad, inteligencia emocional y todo aquello que puede ayudarte a recuperar tu autoestima. Cientos de personas ya lo han realizado en las ediciones anteriores con un sorprendente resultado. Si sientes que tu autoestima ha sido destruida por una relación tóxica o quizá por algún trauma de tu infancia, te animo a ponerle solución para así poder disfrutar de una vida plena. Si estás interesado o interesada, envíame un correo a antoniodevicente24@gmail.com y te haré llegar toda la información sin ningún compromiso. Que la técnica de piedra gris es el tema del que vamos a hablar hoy y que la técnica de piedra gris se aplica cuando una persona no puede aplicar el contacto cero, porque el contacto cero es alejarse definitivamente del narcisista, romper todo tipo de comunicación con él y alejarse lo más posible del narcisista para no tener ningún tipo de interacción emocional con esa persona, ¿no? En el caso de la piedra gris, hay muchas circunstancias en la vida en que una persona no puede alejarse del narcisista, bien porque hay hijos en el medio, bien porque es un vecino de al lado y uno no va a cambiar de su casa simplemente porque tiene un narcisista cerca, porque es un puesto de trabajo que realmente le gusta ese sitio, esa empresa donde está trabajando, y a pesar de que tiene un narcisista que le molesta constantemente y que trata de manipularlo constantemente, no quiere abandonar ese puesto de trabajo. Bueno, todas esas circunstancias en las que uno no puede aplicar el contacto cero y decide aplicar la piedra gris. La piedra gris es una técnica en la que lo que se trata es de volvernos absolutamente insípidos, diríamos, emocionalmente, no emitir ninguna respuesta emocional de cara al narcisista, con la finalidad de que éste termine aburriéndose de nuestra presencia, termine aburriéndose de no recibir ningún tipo de estímulo, cortarle completamente ese suministro de combustible narcisista y que gracias a eso desvíe su atención hacia otro lado, se centre en otra víctima o se centre en otros asuntos y se olvide un poco de nosotros. Esta técnica desde siempre ha sido una técnica muy polémica porque provoca reacciones bastante contradictorias con el fin que se pretende y porque, por supuesto, encierra algunos peligros. Ahora vamos a ir analizando. En primer lugar, hay que tener algo muy presente, al igual que ocurre con la técnica de contacto cero, que es que en ningún caso hay que comunicarle al narcisista que se le va a aplicar esta técnica. En ningún caso uno puede decirle, pues ahora te dejo de hablar, como los niños pequeños, ¿no? Que decían, pues ahora me convierto en árbol y no te hablo. No podemos hacer eso, porque si hiciéramos esa estrategia o esa afrenta hacia el narcisista, lo que estaríamos sería provocándolo, con lo cual ya estaríamos anulando prácticamente todo el efecto que puede tener la piedra gris. La piedra gris es efectiva si el narcisista no sabe que se le está aplicando y entiende que lo que le está ocurriendo a la persona es que está entrando en un proceso de depresión, de apatía, de aburrimiento, que sufre algún tipo de trastorno que le impide relacionarse con emotividad, que entenderá muchas veces que es por culpa de él la razón por la que esa persona está perdiendo toda esa vivacidad, toda esa ilusión por la vida. Uno tiene que aparecer como que está entrando en una depresión, que esperemos que no sea cierto eso, ¿no? Pero que la persona simule que está entrando en una depresión, que está entrando en una situación de apatía y que por eso no manifiesta emocionalidad. Si el narcisista en algún caso sospechara que la persona lo que está es aplicando una técnica para tratar de alejarlo, para tratar de no mantener una relación con él y de no sufrir las presiones de él, automáticamente actuaría en contra e incrementaría mucho más su presión y trataría de asfixiar emocionalmente a esa persona con gritos, con humillaciones y con maltratos. Otra de las cosas en general, antes de entrar en los detalles de la técnica, otra de los aspectos fundamentales es que si la persona que trata de aplicar la piedra gris
es una persona que ha sufrido en la infancia también algunos cuadros similares de humillaciones o de desprecios, o en lo que puede ocurrir es que se dé un caso de revictimización, que la persona vuelva a revivir esas situaciones que pasó en la infancia, de aislamiento emocional, de falta de comunicación, y realmente se dé una regresión en su situación personal hacia una depresión posiblemente, hacia una neurosis, hacia situaciones muy complicadas. Eso sí en lo que es la técnica en general. Ahora vamos a entrar un poquitín más en detalle sobre las consecuencias negativas que puede tener aplicar la piedra gris si no se hace con cuidado y si no se obtienen los resultados que pretendemos, ¿no? En primer lugar, se puede dar, o casi siempre ocurre, que cuando uno empieza a aplicar la piedra gris se da una intensificación del comportamiento del narcisista. Y esto ocurre así porque el narcisista, por supuesto, lo que trata es de obtener combustible narcisista. El combustible narcisista, como hemos hablado en tantas ocasiones, el combustible negativo sobre todo, lo obtiene cuando nos provoca, cuando nos hace daño o cuando hace daño a la víctima, cuando maltrata a la víctima y la víctima reacciona emocionalmente, la víctima reclama, llora, patalea. Cualquier respuesta que dé la víctima ante la presión y la humillación del narcisista, eso es lo que le sirve de alimento, eso es lo que le hace a él sentirse importante, sentirse con control, sentirse dominador, porque es capaz de humillar y de hacer sufrir a una persona. Al cortar esas respuestas, al cortar esa reacción emocional que es de la que se nutre el narcisista, él va a entender que es que no presiona a la víctima lo suficiente, con lo cual se va a volcar, se va a volver más humillante, causar más daño. Esa es la primera reacción que va a ocurrir casi automáticamente en el momento que se le empiece a aplicar la piedra gris. Va a decir, pero ¿qué es lo que te pasa a ti? ¿Pero qué es lo que ocurre? Y va a aumentar aún más la presión. Por eso esa es una reacción que va a ocurrir casi en el 100% de los casos. Lo que sí se supone es que va a ser de corta duración, que el narcisista, cuando ve que a pesar del incremento de su presión esa víctima no reacciona, va a entender como que esa persona está sufriendo lo que os comentaba antes, quizá un proceso de depresión, un proceso de neurosis, un proceso de apatía, de decaimiento. Puede suponer incluso que esa persona está enferma y al verlo de esa forma quizá pueda ir reduciendo sus actitudes y pueda ir temporalmente concentrándose en otros asuntos o desviando su atención, ¿no? En segundo lugar, el aplicar la piedra gris tiene un impacto muy grande en la propia imagen. O sea, cuando una persona corta toda emocionalidad, corta toda relación con el narcisista, también tiene que obligatoriamente cortar su relación y cortar su emocionalidad con el resto de las personas, porque si no, el narcisista no la creería. Si solamente rebaja esa relación o ese contacto con el narcisista rápidamente va a entender que es una estrategia que se hace en contra de él, con lo cual va a incrementar aún más su presión. Como decíamos, para que funcione bien la técnica de la piedra gris, uno tiene que bajar esa emocionalidad con todo el mundo, con sus amigos, con sus familiares, con todas las personas, y eso va a tener un impacto en la propia imagen de la persona. En primer lugar, todo el mundo va a ver a esa persona como deprimida, como apática, pero también que cuando nosotros manifestamos esas actitudes, también en cierta medida las interiorizamos, con lo cual también nos van a afectar personalmente y el sujeto o la víctima va a sufrir aún más por esa falta de emocionalidad. En un tercer lugar, voy a procurar hacerlo breve para poder después pasar a la tertulia y que nos dé tiempo a responder a todas las preguntas. En tercer lugar, es muy posible que el narcisista le falte el respeto a la persona, y nos referimos aquí en el plano sexual o afectivo, en el sentido de que al no encontrar una respuesta emocional por parte de la víctima, posiblemente busque a otras personas con las que relacionarse, busque una triangulación, que mantenga relaciones con otras personas, pero lo más triste de todo es que seguramente va a utilizar eso para atacar a la persona y para humillarla aún más. Va a venir a contarle esas vivencias y esas experiencias que está teniendo fuera de la pareja, fuera del matrimonio, fuera de la relación, para humillarla más y para echarle en cara que es por culpa de ella que está en ese estado por lo que él tiene que recurrir o ella tiene que recurrir
a terceras personas para conseguir esa satisfacción que según ella necesita. En un cuarto lugar, puede suponer un reto para el narcisista por el hieratismo, por la baja respuesta emocional de la víctima. Puede suponer un reto para el narcisista tratar de romper esa situación. Puede ser como que él lo vea como que es el objetivo que tiene que lograr es romper esa situación que se está produciendo y que por ello incremente aún más su presión sobre la víctima, aunque lo que es de esperar es que esa presión sea temporal y que rápidamente, si la víctima es capaz de mantener la técnica de la piedra gris, rápidamente se aburra y se busque otra víctima o se centre en otro objetivo. Si quieres ampliar información sobre el tema del narcisismo, tienes a tu disposición en Amazon mis libros. Cómo reconocer a un narcisista, en donde damos una descripción precisa de este perfil. El contacto cero, que es la técnica definitiva para alejarse de un narcisista. La piedra gris, la polémica técnica para convivir con un narcisista. La madre narcisista y una explicación de las secuelas que dejan en sus hijos y que arrastran a lo largo de su vida. Y la dependencia emocional, doloroso trauma muchas veces provocado por el narcisista. Puedes encontrar todos estos libros en Amazon escribiendo en el buscador Antonio de Vicente. En quinto lugar, otra de las consecuencias de la piedra gris es que te condena a la amargura, porque te hace sumirte a ti en un estado de absoluta apatía que tú vas a vivir personalmente y que va a hacer que ese sea tu entorno, al menos mientras dure la técnica extra de la piedra gris. Tú voluntariamente te estás sometiendo a un tratamiento en donde tú te estás neutralizando, con lo cual te puede llevar a sentirte realmente amargada, ¿no? O amargado. En sexto lugar, si no es una persona de una gran formación personal, puede llegar a destruir su autoestima, porque esa persona está renunciando a sí mismo, está renunciando a todo lo que es, simplemente para no confrontar con el narcisista. Está renunciando a desarrollar todas sus actividades, está renunciando a expresar todas sus emociones, a todas esas vivencias que tiene, no las puede manifestar, las tiene que reprimir, y el estar permanentemente reprimiendo todo aquello que sentimos nos puede llevar a la destrucción de nuestra autoestima, ¿no? En séptimo lugar, puede crear problemas con tu entorno. Lógicamente, cuando tú adoptas esa postura de neutralidad emocional, lo que ocurre es que también estás perjudicando a tu relación, por ejemplo, con tus amigos, a tu relación, los amigos que te queden, por supuesto, que te haya dejado el narcisista, a tu relación con tu familia, a tu relación posiblemente con algunos compañeros de trabajo con los que tuvieras mejor relación, porque en ningún momento te puedes manifestar como una persona muy activa emocionalmente, ya que el narcisista lo entendería como una afrenta al hecho de que estés muy activa emocionalmente con otras personas y no con él. En octavo lugar, genera un entumecimiento emocional. Cuando uno no practica las emociones se van como durmiendo dentro de una persona y uno va perdiendo esa espontaneidad emocional que caracteriza a cualquier persona, ¿no? Y todo eso se va perdiendo y una persona va entrando en un marasmo, en una situación de una apatía total. Y en noveno lugar se produce un síndrome de abstinencia emocional. El síndrome de abstinencia emocional es un cuadro en el que se engloban toda esta situación de apatía, se nos acaba de apagar la cámara, ya sabéis estos problemas que tenemos. Bueno, ya está funcionando de nuevo. Hablábamos del síndrome de abstinencia emocional, que es un cuadro en el que se dan la mayoría de todas estas cosas que hemos hablado, y es una situación que sufren aquellas personas que reprimen sus emociones o que por alguna circunstancia personal no las pueden expresar o no desean expresarlas. Por ejemplo, ocurre en ocasiones con el fallecimiento de alguna persona muy querida, o ocurre, en este caso sería porque uno lo hace intencionadamente, porque reprime sus emociones y con eso provoca, a ver, parece que, un segundín, a ver, porque tenemos, sí, parece que se ha cortado un momento,
Ahí, ya enseguida vamos a recuperar la imagen. Hay que estar pendiente aquí de todas estas cosas en unos segundos llega la imagen. Seguramente vosotros pensaréis que si tantos obstáculos tiene el aplicar la piedra gris, que por qué es interesante esta técnica o por qué en algunas circunstancias puede merecer la pena aplicar esta técnica. Lo que ocurre, y es una de las cosas que explico en este libro que vamos a publicar, es que la piedra gris en realidad es una técnica para aplicar durante un corto periodo de tiempo. No es una técnica para vivir con ella permanentemente, no es una técnica para quedar en una relación con el narcisista, decir, quiero pasar mi vida con el narcisista, entonces voy a aplicar la piedra gris de forma permanente, porque en realidad lo que estaríamos sería destruyéndonos a nosotros mismos. La víctima, ella misma, se estaría destruyendo con esa estrategia que estaría siguiendo. Sería algo parecido a las estrategias de tierra quemada que se aplican en la guerra, ¿no? Que es que uno va retrocediendo y va quemando todo el terreno que va abandonando para que el enemigo no tenga forma de alimentarse pero el problema es que cuando uno quema la tierra también se la está quemando a sí mismo. En este caso sería algo así, ¿no? Uno está destruyendo su emocionalidad, pero se está destruyendo a sí mismo simplemente por no alimentar al narcisista. Esto sería válido si lo que nosotros pretendemos es aplicar el contacto cero, si lo que se pretende es en un plazo determinado abandonar al narcisista y de momento hay que resistir al lado de él, entonces sería recomendable aplicar este contacto cero, esta técnica de piedra gris, pero siempre con las prudencias necesarias que, como hemos visto, tiene esta técnica, ¿no? este método. En el libro profundizamos más acerca de todos estos aspectos, hablamos también de las cosas buenas, por supuesto. Aquí he querido reflejar simplemente los peligros o los inconvenientes que tiene el aplicar la piedra gris. Si la aplicamos durante un corto periodo de tiempo, se hace de la forma correcta, se enfoca bien, realmente puede ser un sistema que permita a la víctima resistir ese tiempo mientras prepara su situación, mientras prepara sus circunstancias para poder aplicar la piedra gris. Imaginemos una persona, por ejemplo, que no tiene recursos económicos y que quiere abandonar al narcisista. Necesita unos meses posiblemente para poder organizar su salida, poder ver dónde se va a alojar, poder tratar de encontrar un trabajo o encontrar alguna persona que quiera ayudarla económicamente en los primeros tiempos, hasta que una vez ya alejada del narcisista reorganice su vida, encuentre un trabajo y ya normalice la situación, ¿no? En esos casos es recomendable aplicar la piedra gris para no seguir sufriendo los embates o los ataques del narcisista. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar a like y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.